Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Moreira. Hoy me voy a ocupar de una técnica paradojal de la palabra, que implica fragmentaciones, suturas y empalmes. La palabra paradojal se va a ligar, se va a enlazar fundamentalmente a la dirección de la cura, a su estrategia y a su táctica que va a emerger, que va a aparecer como una resistencia. Sabemos que la ley del hombre es la ley del lenguaje. Cuando hablamos de la ley estamos hablando de la ley del lenguaje. Esto lo afirma Lacan en Función y Campo de la Palabra. El hombre habla pues, pero es porque el símbolo lo ha hecho hombre, lo ha constituido en hombre. En el análisis se trata de fragmentaciones, suturas y empalmes. Aquí es preciso decir que debemos considerar las diversas instancias como realmente separadas, escindidas. Estoy hablando de lo imaginario, lo simbólico y lo real, que de ninguna manera se confunden. Me voy a ocupar de la superficie anímica y su relación con la resistencia. La diversidad de juegos de palabras y significantes que tienen un valor clínico que se presenta en el campo del análisis suele ser registrada por el analista como parte de la superficie anímica. Reitero, como parte de la superficie anímica que lo inconsciente ofrenda a la investidura del sujeto. Más aún, el discurso dado a la observación del analista se caracteriza por su fragmentación, su enlace a una variedad de contextos y tiempos diferentes, a la par que puede ser descompuesto, puede ser diferenciado en una serie de conjuntos de impresiones sensoriales, visuales, táctiles y olfativas, o bien como desprendimientos de afecto que pueden discriminarse en empatía, contagio afectivo o contratransferencia, que pueden discriminarse en empatía entonces, contagio afectivo o contratransferencia. Ante estos observables, el analista puede hacer una diversidad de cosas, ¿no? Inferir un estamento singular del preconsciente del analizando que le hace de soporte y un estrato subyacente de carácter genérico. Puede ir haciendo este tipo de extracciones, de discriminaciones. La estructura formal del preconsciente depende de la ensambladura defensiva de las denominadas operaciones de la subjetividad del sujeto, y su modificación se va a conformar en una especie de meta teórica, estratégica del tratamiento. Se trata de una verdadera cuestión ética para el analista, como luego vamos a ver. El analista como residuo y lector de letra. Al considerar el devenir del análisis de los fenómenos psicológicos, nos deberemos preguntar por la posición, escucha, tramitación y manifestación del analizante, pero también por la ubicación, escucha, tramitación e intervención del analista en su doble función de residuo y de lector de letra. Reitero, en su doble función de residuo y de lector de letra. El despliegue de estos actos del pensar por parte del analista implica ciertos interrogantes, ciertas preguntas y juicios que se relacionan con problemas de diversa índole, de diversa naturaleza, entre ellos los estratégicos y técnicos. Estos elementos son trabajados por Freud hacia 1905, 1923, por Pichon Rivière en 1971,
por Lacan en el 58, por David Maldavsky en 1992. Todos corresponden al ámbito del análisis de las decisiones, políticas y pueden ser representados mediante un árbol de decisiones. La estrategia hace referencia a los proyectos clínicos que se enlazan a determinadas metas de la dirección de la cura y del sanar. La técnica psicoanalítica, aunque algunos analistas la consideran como imposible, a excepción de la asociación libre, encarna, a mi entender, una paradoja o un síntoma, que Lacan siempre sometió al análisis mismo. Se trata de una técnica paradojal de la palabra. Es una paradoja dialéctica, ¿no? Una dialéctica que alude a una variedad de recursos, como la interpretación, las preguntas, los señalamientos, las anticipaciones y desde luego los silencios. Tales interrogantes clínicos adquieren su singularidad en cada uno de los tres momentos lógicos del tratamiento, a saber, inicial, intermedio y final, de acuerdo a la propuesta de Freud de 1913. En la iniciación de la cura, por ejemplo, se hace necesaria la configuración de ciertas metas u objetivos que adquieren un carácter estratégico, íntimamente enlazadas a la dirección de la cura. Estas metas pueden ser discriminadas, según Freud, en Fragmento de análisis de un caso de histeria de 1905, en teóricas y prácticas. Es decir, que tenemos metas teóricas y metas prácticas que hacen a nuestra estrategia de tratamiento. A su vez, estas últimas pueden ser descondensadas en objetivos prácticos, propiamente dichos, y clínicos, desplegados en diversos lugares de la obra freudiana. Habitualmente, cuando se logra una meta, también se alcanzan las otras. Se suele dar un proceso de convergencia, de cierta centralización de las mismas. Las metas teóricas implican fundamentalmente para Freud la desactivación de un pensar defensivo, es decir, la desactivación de las operaciones de la subjetividad, el cual va a distribuir las posiciones del analista y del analizante. En términos descriptivos, si se trata de una neurosis, por ejemplo, los objetivos serían llenar las lagunas del recuerdo. La introducción del tratamiento opera a partir del compromiso a ser transgredido, que implica la única condición de la cura, ¿no? La única condición de la cura. Me refiero a la asociación libre. Al menos si de las neurosis de transferencia se trata. Recordemos que la asociación libre, como regla fundamental, que desde el momento en que la enunciamos es para ser transgredida, encuentra su contrapartida en la tensión flotante del analista, derivadas de la teoría de la resistencia, que Freud infirió a partir de sus trabajos con el analizante como Miss Lucy o Elizabeth von R. La asociación libre, entonces, como regla, impone desconectar, esto podríamos decir que es casi imposible totalmente, la crítica a lo inconsciente, a sus retoños. En análisis, no se trata solo de leer, sino también de escribir. En el seminario 1, los escritos técnicos de Freud, Lacan nos dice, se trata menos de recordar que de reescribir una historia. De reescribir una historia. Por ello, la experiencia psicoanalítica, arrebatada por el tiempo lógico, pone en jaque la temporalidad lineal. Me refiero a la temporalidad cronológica, para darle cabida a la reescritura de la historia subjetiva. Entonces, en psicoanálisis, no se trata solo de leer, sino también de escribir una nueva historia e ir un poco más allá, que implicaría aceptar la falta en el otro. Como dice Julia Kristeva, quien no escribe, ni está enamorado, ni se psicoanaliza, está muerto. Ahora bien,
Las palabras pueden ser afectadas en un nivel de frases significantes y convertirse en objetos imaginarios, signos, y en ocasiones en un real, me refiero a los números, o a otras modalidades de lo real.